Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Alguna vez una frase te ha roto el corazón sin necesidad de gritos ni discusiones? Comenta abajo porque lo que le dijo Yamur Yüksel a Bar Baktas frente a las cámaras ha estremecido las redes. Todo comenzó con un video corto publicado en una cuenta de fans. En la grabación, se ve a Yamur Yüksel bajando de un vehículo en una calle de Estambul, rodeada de periodistas. De repente, Bar Baktas aparece, claramente sorprendido, y se acerca a ella con una expresión mezcla de preocupación y deseo de hablar. Pero lo que nadie esperaba fue la frase de Yamur, dicha con voz temblorosa pero firme: "Gelmenese binemedim, Bar". El silencio tras esa frase fue abrumador. Los micrófonos captaron perfectamente cada palabra. Una frase corta, pero cargada de dolor y decepción. La escena duró apenas unos segundos más antes de que Yamur se girara y caminara hacia el interior del edificio, dejando a Bar inmóvil, con la mirada perdida. Solo quería hablar contigo 5 minutos. Es mucho pedir, alcanzó a murmurar él, pero ella ya no lo escuchaba. La reacción de los fans no se hizo esperar. En cuestión de horas, el nombre de ambos era tendencia en todas las plataformas. Algunos defendían a Bar, asegurando que merecía una segunda oportunidad. Otros, en cambio, apoyaban a Yamur, diciendo que sus palabras reflejaban a una mujer que ya había sufrido demasiado. Comenta abajo. ¿Crees que Yamur debería haberlo escuchado o hizo bien en alejarse sin decir nada más? Según fuentes cercanas, la relación entre ambos había terminado hace unos meses en medio de rumores de traición y mensajes no contestados. Aunque nunca hablaron públicamente de su ruptura, los seguidores atentos notaron el cambio: ya no había likes, ni comentarios cariñosos, ni apariciones conjuntas. El frío digital entre ambos era evidente. No es fácil borrar a alguien de tu vida cuando una vez fue todo para ti, escribió Yamur en una historia semanas atrás. Muchos creen que era una indirecta para Bar. En cambio, él publicó una imagen en blanco y negro con el texto: "Algunas decisiones se toman con el corazón roto". Este encuentro inesperado ha abierto una herida que, para muchos, nunca terminó de cerrar. ¿Fue planeado? ¿Sabía Bar que ella estaría allí? Algunos aseguran que él quiso coincidir con ella intencionalmente. Otros dicen que fue pura casualidad. No la veo desde hace meses. Cuando la vi bajando del coche, sentí que el mundo se detenía. Pero su mirada ya no era la misma. Y esa frase me mató en vida, declaró Bar a un amigo, según fuentes anónimas. Yamur, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales, pero compartió una imagen de un atardecer con la frase: "Algunas despedidas no se dicen, se sienten". Una frase que muchos interpretan como su forma de cerrar el capítulo. Horas después de que el video se hiciera viral, nuevas imágenes comenzaron a circular en redes. Esta vez, no era un encuentro frente a las cámaras, sino una grabación desde un café cercano. En ella, se ve a Bar sentado solo frente a una taza de café, mirando su celular una y otra vez. Parecía estar leyendo algo, y en un momento, se llevó las manos al rostro, como si intentara contener las lágrimas. La grabación apenas dura 17 segundos, pero fue suficiente para que los seguidores comenzaran a especular. ¿Le habría escrito Yamur? ¿Estaría releyendo mensajes antiguos? ¿O simplemente estaba reviviendo el impacto de aquella frase que ya se ha convertido en símbolo de un amor que no pudo ser? El impacto emocional de una sola frase. Gelmenese binemedim, Bar. Es difícil traducir en palabras el peso emocional de esa frase. No fue un grito. No fue un insulto. Fue un susurro triste, como una puerta que se cierra lentamente sin hacer ruido. Y para quienes han amado profundamente, fue un puñal disfrazado de delicadeza. Una reconocida terapeuta de relaciones, al ser consultada por un programa de televisión, explicó: "Las frases más dolorosas no son las que se dicen gritando, sino aquellas que reflejan resignación.
Cuando una persona ya no discute, cuando ya no busca explicaciones, es porque ha tomado una decisión en silencio. ¿Una oportunidad perdida? Un detalle que no ha pasado desapercibido es que Bar llevaba en la mano una pequeña caja negra. Algunos aseguran que se trataba de un anillo. Otros creen que eran unas llaves. En cualquier caso, parecía estar preparado para un gesto importante. Pero nunca llegó a entregárselo. Él venía con una intención clara. Tal vez pensó que podría recuperarla con una sorpresa, con un gesto simbólico. Pero a veces el dolor es más fuerte que cualquier intento de reconciliación, comentó una amiga cercana al actor. La misma fuente asegura que Bar no durmió esa noche. Se quedó en el coche durante horas. No quería irse. Me llamó a las 3 de la madrugada y solo me dijo, no sé en qué momento la perdí del todo. El silencio de Yamur. Mientras tanto, Yamur ha optado por el silencio. Ningún comentario. Ninguna aclaración. Solo una imagen tras otra en sus redes que parecen hablar por ella, una vela apagada, una flor caída, un libro abierto en una página donde se lee, a veces el amor no basta. Todo indica que, al menos por ahora, no está interesada en reabrir viejas heridas. Sin embargo, quienes la conocen saben que detrás de su firmeza hay un corazón sensible. Ella lo amó profundamente. Pero también se sintió sola muchas veces. No fue una decisión impulsiva. Ya venía despidiéndose por dentro desde hace tiempo, dijo alguien de su entorno. La reacción de los fans. Como era de esperarse, las redes sociales han estallado. El hashtag #Yamuribar se mantiene entre los más comentados del país. Videos de análisis, montajes con música triste, encuestas y mensajes de apoyo han inundado las plataformas. Ámala como Bar ama a Yamur, todos merecemos a alguien que no llegue tarde como él, ¿y si ella hubiera dicho otra cosa? Son solo algunos de los comentarios que circulan. Incluso celebridades han reaccionado. Una famosa actriz publicó, esa frase es poesía pura. Dolor real. Y muchas mujeres la han pronunciado en silencio. Mientras que un conocido influencer escribió, Bar la dejó ir, y ahora lo entendió demasiado tarde. A gran incógnita que todos se hacen es si este fue realmente el final. ¿Podrá Bar encontrar una forma de llegar al corazón de Yamur nuevamente? ¿O ella ya ha cerrado ese libro para siempre? Yo aún la amo, aunque ya no me mire igual, habría dicho Bar a su representante, según versiones no confirmadas. Y esa frase, aunque nunca dicha públicamente, ha comenzado a circular entre los fans como una súplica silenciosa. Por ahora, lo único cierto es que el amor entre ellos, aunque herido, sigue vivo en los corazones de miles que los vieron reír, llorar, y ahora despedirse, con una sola frase que marcó un antes y un después. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna noticia. Nos vemos en el próximo video con más emociones, sorpresas y corazones en juego.